ustedes muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo en nombre de Colombia Líder en el marco de Escuela de Gobernantes Innovando en la Política. Hoy damos inicio a nuestra charla de gestión del riesgo con nuestra experta invitada hoy, Laura Duarte, a nuestros aliados que hacen posible cada una de nuestras sesiones y nuestras capacitaciones, como lo son la Konrad Adenauer, a Seguros Bolívar, al Banco de la Vivienda, a la Fundación Saldrera Concha y a USAID a través de su programa Integra. Hoy nos permitimos presentar a nuestra querida Laura Duarte, una consultora que se ha vuelto muy amiga de nuestra Casa de Colombia Líder, que hace parte del equipo ganador y que hoy les va a compartir un poco de toda su experiencia en todo el tema de gestión del riesgo. Además de, ustedes se preguntarán por qué estamos trayendo gestión del riesgo a Escuela de Gobernantes. Nuestro aliado, que es Seguros Bolívar, está muy interesado en que los servidores públicos, los líderes sociales, tengan en su agenda y en el radar todo el tema de gestión del riesgo. Como se están dando cuenta, lo que nos ha venido pasando, la temporada de sequía, la temporada de lluvias, para nosotros es muy importante poner esos temas en la agenda de ustedes y por eso Pull Up traemos hoy lunes a que ustedes aprendan, en que empecemos una semana maravillosa y llena de conocimiento con Laura. Yo les quiero presentar a Laura, les voy a leer un poquito del perfil de ella para que sepan quién nos acompaña hoy y quién los va a acompañar durante la sesión que tenemos hoy. Laura Duarte Osorio, exdirectora del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, ex subdirectora de Manejo de Desastres, coordinadora del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín. Laura es médico de la Universidad de Cartagena, con más de 8 años de experiencia, laboral en los sectores del público y el privado, con énfasis de urgencia y cuidados intensivos. Destaca también su paso por la Universidad del Sinú, donde fue docente sumada a la producción de investigación científica del Caribe colombiano. Laura lideró el equipo médico y bienestar universitario de la Universidad de Cartagena desde el componente de seguridad y salud en el trabajo. Actualmente Laura es maestrante de gestión del riesgo de desastres de medio ambiente de la IU Tecnológico de Antioquia. También Laura cuenta con formación en sistemas de comando de de incidente. incidentes, manejo integral de cuencas y construcción de procedimientos y protocolos para manejo de emergencias, la capacidad de liderazgo con enfoque humanístico en momentos de crisis por emergencias. También ha sido reconocido a nivel local y departamental por actores sociales, políticos y medios de comunicación, siendo este su sello personal dentro de su gestión pública. Entonces, Laura es la experta que nos acompaña en la tarde de hoy. Laura, en nombre de todo nuestro equipo de Colombia Líder, en nombre de nuestra directora Karen Labrador Araujo, te manda un saludo grandísimo, te agradece acompañarnos hoy y que vengas a enseñarnos un poco de todo el conocimiento que nos traes. Yo les pido el favor que aprovechen a Laura, que le saquen el mayor provecho posible a su tiempo, que tienen habilitado el chat para que le pregunten. Laura es una tesa en este tema, ya les presenté su hoja de vida, entonces Laura, bienvenida, gracias por acompañarnos en la tarde de hoy, el micrófono es tuyo y eternamente agradecidos en nombre de Colombia y todos nuestros aliados. Muchísimas gracias, Jessy, por esa presentación. Sea primero darle las gracias a Colombia Líder, que ha sido un espacio maravilloso que la vida me ha permitido conocer, porque dentro de lo que respecta a diferentes componentes de lo que es gobernar, cuando se hace desde una perspectiva holística, desde una perspectiva donde el ser cobra un peso, pues ahí Colombia Líder aparece brindando toda una cantidad de herramientas que, sumado a sus aliados, al cual hoy también agradecemos porque de forma directa o indirecta nos permite generar esos espacios educativos con quienes hoy están liderando lo que son la bandera y la voz dentro de los territorios, de los más cercanos a los más lejanos, dentro de lo que es gobernar. Y por esto también entendemos que componentes como la gestión del riesgo de desastres, cambio climático y ayuda humanitaria cobran una importancia mayor cuando vemos que el día a día nos pone retos en lo climático, en la gobernanza y en lo que tiene que ver también con inversiones que realmente sean importantes desde los territorios. Entonces, muchísimas gracias a todos los aliados y a Colombia Líder, especialmente a su directora Karen, que ha sido ella también a través de la sensibilidad por este tipo de temas y sobre todo lo que tiene que ver con salvar vidas, porque en eso se resume los procesos de la gestión del riesgo, cómo nosotros hacemos que nuestros ciudadanos, que nuestros gobernantes tengan una mayor sensibilidad frente a lo que respecta a cambio climático. Entonces, quiero iniciar dándoles una bienvenida a todos los que hoy se conectan a este espacio de Escuela de Gobernantes que de una u otra manera
también es una forma en la que nosotros vamos tejiendo y construyendo redes de gobernantes que saben gestionar los riesgos de sus territorios. También así a todos los funcionarios públicos, a todos los de los equipos de los alcaldes, coordinadores de gestión de riesgo, organismos de socorro, bomberos y demás equipo que sabemos que pertenecen a este sistema. Al día de hoy, quiero hablarles de forma muy general de lo que respecta a la teoría del riesgo, porque más allá de centrarme o hacer muy profundo, muy técnico, sé que muchas personas que nos pueden acompañar hoy son de esta área, pero que hoy realmente quiero enfocarme más hacia las personas que viven en los municipios, en las diferentes categorías de municipios y que a veces se vuelve complejo poder entender desde la gestión del riesgo cómo aterrizar, cómo adaptar esos conocimientos que a veces nos parecen demasiado técnicos, cómo poder llevarlos a un escenario mucho más fácil. Voy a iniciar con una frase que es la siguiente, que habla que las personas tienen derecho a vivir con seguridad y dignidad. En responsabilidad del Estado proteger a sus ciudadanos, por lo tanto, es crucial que las políticas en materia de reducción de riesgo de desastres se integren sistemáticamente en estrategias de desarrollo sostenible en todos los niveles, tanto nacionales como locales. Como ya me presentaba Jessy, yo soy médico, actualmente maestrante en gestión de riesgo de desastres y medio ambiente en el Tecnológico de Antioquia y una apasionada en lo que tiene que ver al humanismo en todas las esferas de el trabajo desde lo público y desde lo privado que sumen a salvar vidas y a reducir el riesgo de desastres desde todos los componentes. Voy a ir desglosando más adelante los diferentes procesos de la gestión del riesgo, pero quiero iniciar con preguntas que nos hacen ponernos sobre el escenario real de lo que queremos gestionar. Y una de las cosas que hablábamos en otros escenarios con diferentes alcaldes de otros municipios, por ejemplo, como son, discúlpenme ahí, como estuvimos reunidos con el departamento del Meta y sus diferentes alcaldes, una de las primeras preguntas que nos surgen es cómo incluir la gestión del riesgo de desastres dentro de lo que tiene que ver con la agenda de los municipios. Y allí quiero iniciar porque para nosotros poder entender la gestión del riesgo de desastres y el cambio climático, más allá de lo que los medios nos hacen ver, de lo que los medios de una u otra forma nos van mostrando frente a los eventos extremos hidrometeorológicos, frente a cómo van cambiando esos tiempos en los que se presentan diferentes eventos que a veces pensábamos que tardaban 1000 años en que se presentara nuevamente, voy a hablarlo así, un tsunami, por ejemplo, y vemos que cada vez más se nos inundan los medios respecto a esto, pero no sabemos cómo llevar esa agenda pública municipal que tenga esa armonía también con las agendas departamentales, nacionales y regionales. Es por eso que cuando la primera pregunta de cómo incluir la gestión del riesgo de desastres, lo primero es poner el tema sobre la mesa. Es decir, en los espacios de gobierno de cada uno de los municipios, uno de los temas a tratar dentro de las diferentes listados de pendientes, escenarios a analizar es la gestión del riesgo. Y entonces eso nos va a llevar a que tengamos que hacer un checklist de cuáles son estas herramientas de planificación, cuáles son estos documentos, planes, proyectos que tenemos que tener a la mano, conocer cuáles son las leyes que van a dar todo este fundamento, tanto jurídico como en la toma de decisiones de nuestro gobernante. Se incluye en su plan de desarrollo componentes de la gestión del riesgo con enfoque sistémico. Y aquí voy a hacer una pausa muy importante porque cuando nosotros hablamos de enfoque sistémico tenemos que entender también que es una forma diferente en la que el mundo ha comenzado a entender y a gestionar el riesgo. Es decir, cuando entendemos el riesgo de forma sistémica, comprendemos que a veces un desastre puede tener afectación a otros sistemas. Y lo mismo ocurre cuando otros sistemas se ven muy afectados porque va a haber una disrupción grave, digamos, de esa dinámica, tanto de la comunidad, de la sociedad, que tienen impactos sociales, ambientales, económicos. Esto se ve representado también en lo que llamamos riesgo sistémico. Comprender entonces
que los riesgos se manejan en función también a otros aspectos de la sociedad, hace que nosotros tengamos una mirada mucho más integral. No solo desde cómo atendemos la emergencia, que ya de por sí se tiene que volver un sello importante la integralidad en el manejo de las emergencias, como también en la rehabilitación y recuperación de los espacios donde ha habido un desastre, que sería ya la parte final, sino también entender que tanto el conocimiento como la reducción deben tener un impacto desde lo sistémico. ¿Qué es la reducción del riesgo de desastres? Sabemos desde las teorías del riesgo que eliminar algunos riesgos no se van a poder del todo, que algunos fenómenos tienen diferentes variables y diferentes naturalezas. Por ejemplo, tenemos fenómenos que son naturales, tenemos algunos que son antrópicos, biológicos, tecnológicos, entre otros, y así una subclasificación de cada uno de estos tipos de fenómeno. Pero más allá de la naturaleza misma del fenómeno, es entender de que todas las acciones que sumemos desde lo educativo, desde conocer el riesgo, desde hacer intervenciones para que esa probabilidad en la que ese evento se va a materializar se reduzca, hace que nosotros entonces comencemos a hacer acciones precisamente para salvaguardar la vida, el ambiente, las comunidades, los tejidos sociales y comprender que no solo los desastres se dan porque hayan afectaciones a nivel de la infraestructura. Hay una infraestructura o un tejido invisible que es aún mucho más importante que lo material y sabemos que son las estructuras sociales, es decir, las familias que tras un desastre quedan divididas, fragmentadas, con grandes pérdidas de personas, es decir, pérdidas humanas, de impacto humano. Y allí es donde es el objetivo base de reducir, de hacer una reducción de riesgo de desastres. Luego venimos a otro componente muy importante que es lo ambiental, pero quiero dejarlo para ir hablando más adelante. ¿Por qué construir resiliencia comunitaria ante desastres? Este es uno de los aspectos que quiero que en esta charla queden más claros y es como el mensaje que quiero también con el que ustedes se vayan de estos espacios y es entender que la construcción de la resiliencia es mucho más fácil de lo que el mismo concepto que a veces tenemos de resiliencia es. Y el tejido social es lo más importante que nosotros tenemos para atender también una emergencia. Es por eso que cuando nosotros comprendemos que en la medida en que todos somos vecinos, somos buenos vecinos, nos conocemos, tenemos una cadena de llamadas, sabemos que hay un escenario de riesgo cercano, conocemos cuál es nuestro nivel, nuestra amenaza y cuál es ese nivel de exposición que tenemos a ese riesgo, entonces nosotros vamos a ser una comunidad mucho más fuerte para poder manejar ese riesgo. Voy a ir hablando diferentes aspectos, pero esto eran como los pilares que quiero dejar en forma de reflexión y en forma también de ir hablando cada uno de ellos más adelante. Aquí tenemos especialmente para los gobernantes, y con gobernantes no solo quiero hablar de tomadores de decisiones, como es el caso de los alcaldes, sino que quiero hablar de gobernante como equipo que gobierna. Sé que muchos de los que hoy están conectados aquí están en espacios de secretarías, direcciones técnicas, coordinaciones, auxiliares, entre otros. Pero eso, independiente del rol o el nivel jerárquico de tomador de decisiones en el que se encuentren, todos vamos a ser parte de ese equipo. Y es por eso que muchas de las personas que hoy también nos acompañan son personas que están cercanos a los tomadores de decisiones. Por eso hoy les quiero hablar a ustedes para que se identifiquen como equipo del equipo que gobierna. Lo primero, la gestión del riesgo de desastre no es una política de Estado y no de gobierno. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros, este 1 de enero, pasamos a ser parte de ese equipo de gobierno, nosotros tenemos unas actuaciones o unos planes que vamos dando, validados también con el plan de gobierno que se presenta cuando el alcalde es candidato y muestra todas sus ideas y planes que tiene para este mandato, y al quedar pues va a tener unas disposiciones frente a sus formas, frente a las formas de gobernar. Pero en la gestión del riesgo de desastre es una política de Estado.
lo cual significa que independiente del gobernante que se encuentre, hay unas acciones desde lo legal, a partir de la ley 1523, que hablaremos más adelante, que va a determinar nuestras acciones. ¿Esto qué significa? Significa que cuando vamos a hablar de gestión del riesgo de desastres, no es lo que nuestro gobernante o nuestro equipo considere, piense o analiza, sino es lo que la ley, a través de la política de gestión del riesgo de desastres de Colombia, determina. Recuerden también que Colombia hace parte de diferentes alianzas, compromisos y sistemas a nivel regional, donde toma acuerdos internacionales, como por ejemplo el marco de Sendai, el Acuerdo de París del año 2015, entre otros, que hace que nosotros tengamos unos criterios tanto de procedimientos y protocolos para poder tanto atender como dar manejo a la gestión del riesgo de desastres. El gobernante entonces necesita información, datos, control territorial, datos sobre clima, herramientas de planificación. Y en esta primera parte quiero ponerlo porque es la batería de información que como gobernantes necesitamos. Necesitamos conocer el municipio. Voy aquí a hablar, por ejemplo, del área metropolitana del Valle de Aburrá. Vamos a escoger, por ejemplo, Bello. ¿Sí? Necesitamos conocer datos importantes que nuestro tomador de decisiones necesita tener a la mano. Es decir, necesitamos tener un control del territorio basado a partir de cómo es la geodiferenciación y la estructuración geopolítica, por así decirlo, que tiene el municipio, porque nuestra jurisdicción va a determinar conocer la parte urbana, conocer la parte rural, conocer nuestros mapas hidrográficos, conocer nuestros escenarios de riesgo, y eso nos lleva a algo muy puntual, que es el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. Más adelante vamos a hablar del sistema, pero ahora nos vamos a quedar con algo, y es la información que necesitamos. ¿Y para qué necesitamos información? ¿Para qué necesitamos datos de clima? ¿Por qué nosotros debemos tener esa batería de información? Porque es la base del tomador de decisiones en función a cómo nosotros vamos a administrar nuestros recursos, y con recursos no solo quiero hablar de los recursos a nivel económicos, de transferencias, de cualquier naturaleza, del recurso público que tenga que ver con funcionamiento, con inversión. Además de todo eso, ¿cuáles son los otros recursos con los que nosotros contamos en función a infraestructura vital, que además nosotros debemos conocer sobre nuestras capacidades? Y ya luego les explicaré el porqué de tener a detalle toda esta información. Conocer el territorio en función a todas las herramientas de planificación, por ejemplo, un plan de ordenamiento territorial y cómo ello nos va a brindar diferentes mapas de cómo nosotros gestionamos los diferentes riesgos de nuestro municipio. Plan de acción, comunicación e intervención. Pasamos entonces del conocer a cómo nosotros tomamos acciones en la reducción. Y aquí cambia algo muy importante, porque no es lo mismo que nosotros estemos informados a que nosotros sepamos comunicar. Y la comunicación ayuda a reducir el riesgo de desastres. Y aquí voy a hacer un paréntesis importante, luego avanzaremos un poco más en la comunicación, pero aquí el rol más importante en nuestra época, sumado a todo un desarrollo tecnológico y audiovisual, es que debemos comunicar de manera asertiva y oportuna los riesgos de nuestra jurisdicción, de nuestro municipio y de nuestra ciudad, lo cual significa que nosotros tenemos que tener muy claro dentro de los componentes de la comunicación lo que respecta al manejo de crisis y a la comunicación del riesgo. La comunicación del riesgo hace parte de una comunicación oficial. Voy a definirla de esta manera para hacerla un poco más sencilla. Va a requerir que sea un poco más seria en función, y cuando digo seria, es a que los datos que nosotros vamos a emitir junto con los reportes oficiales que podemos estar dando configurarán tanto legalmente como el impacto que tenga en la sociedad frente a no generar pánico, frente a dar comunicación exacta y oportuna, frente a que esta comunicación tiene también una obligación, y es ayudar a orientar
a las personas que estén a su alrededor. Voy a poner un ejemplo. Si tenemos un accidente y con ello, digamos, podemos tener digamos, lo que es un accidente múltiple donde tengamos impactos humanos y tengamos pérdidas de vidas humanas, la comunicación de este riesgo no solo va a ir enfocada a informar lo que pasó, sino también cuáles son las acciones que se deben tomar para evitar precisamente que se vuelva a repetir y cuál también será el plan de contingencia que se tome debido a la materialización de un evento de ese tipo. Asimismo, cuando hablamos de intervención, hablamos de cuáles son las acciones donde ya conociendo el riesgo, sabiendo que la probabilidad ha aumentado, voy a hablarles de una obra de mitigación, por ejemplo, que hay que hacer si ya nosotros conocemos cuál es la solución, si sabemos cuáles son las medidas de reducción, debemos de hacerlo de manera inmediata. Y allí es muy importante tanto nuestro tomador de decisiones como nuestros técnicos que estén a nuestro alrededor dándonos la priorización frente a la inversión en gestión del riesgo de desastres. Aquí quiero hacer un llamado especial a todos los que son secretarios de infraestructura, secretarías de gobierno, que estén en áreas de medio ambiente y que conozcan a detalle puntos o escenarios de riesgo que de una u otra manera han aumentado el riesgo en función a las últimas lluvias o a la época de sequía. Pongamos siempre sobre la mesa estas acciones ante nuestro gobernante, sea alcalde, secretario y demás. El llamado también es que nosotros siempre que conozcamos el riesgo debemos hacer el llamado. Les voy a aclarar esto. Cuando nosotros como secretarios conocemos de una inspección o de un escenario de riesgo que nos hayan comentado, no se queden con esa información ahí. Esa información es necesaria compartirla y hacerla de manera oficial. ¿Y qué significa esto? Significa que cuando nosotros damos a conocer el riesgo, también es una forma de transferencia del riesgo. Es decir, en la medida en que yo también comparto el riesgo porque mis posibilidades para solucionarlo o para tomar decisiones me sobrepasan, debo entonces seguir escalando. Y a veces pensamos, pero ¿para qué hacerlo si no he solucionado, si no he tomado ninguna acción? No, a veces también estas acciones es en función a poder activar el sistema, porque para eso se crea de forma sistémica, para entender que cuando nosotros no tenemos los recursos, cuando nosotros no tenemos las capacidades, necesitamos de ayuda, de la solidaridad en medio del sistema para poder solucionar los diferentes aspectos. Ya algunos sabrán muy bien que son de índole nacional, debido, por ejemplo, a las inversiones que son demasiado importantes, pero siempre comienzan a nivel local. Por eso el llamado es a una gestión activa del riesgo desde los territorios y desde los municipios. La capacidad instalada, preparativos y ejecución de la respuesta hacen parte de lo que nosotros conocemos como manejo del riesgo. Y cuando hablamos de preparativos y ejecución, siempre debemos hacer una planificación basados en cuál es nuestro peor escenario. Es por eso que es tan importante tener el plan de gestión del riesgo de desastres actualizado, saber si en nuestro municipio hay una zona industrial, si esa zona industrial llegara a haber un accidente, cuál sería o una emergencia o un evento, ¿cierto? Que no tenemos, ¿cuál sería el impacto a la comunidad cercana? ¿Cuáles son los recursos que tienen esas empresas privadas de ese sector industrial y cómo nosotros como municipio y como sector privado nos organizamos, nos articulamos para poderle dar manejo, planeando lo que aún no ha ocurrido? El llamado entonces es a que tenemos que llamar a todas las instancias del sector que generan riesgos, estoy hablando sector comercial, sector industrial, sector agroindustria. Tenemos que llamar a los diferentes gerentes o directores de hospitales y clínicas que tengamos en nuestra jurisdicción y entendernos a todos que cuando algo suceda vamos a necesitar conocerlos o por lo menos tener su teléfono, porque necesito a cualquier hora llamar a un gerente de un hospital, porque necesito saber si está saliendo humo de esa industria, cuál es
esta cadena de llamadas que nosotros vamos a tener, sea con nuestro defensa civil, con diferentes organismos de socorro, con bomberos, entre otros, y eso es lo que nosotros, llamamos preparativos y ejecución de la respuesta. Asimismo, nos vamos a otro aspecto y es, ya se materializó o el evento ocurrió. En ese instante nosotros desplegamos todos nuestros recursos, tanto municipales, departamentales y nacionales, dependiendo de los diferentes niveles de complejidad de las emergencias. Pero cuando esto pasa, dejamos las comunidades ahí, en stand-by. Uno de los aspectos más importantes que seguimos hoy resaltando del manejo de desastres y todo lo que tenga con lo, digamos, con lo relacionado con lo posterior a la emergencia es la recuperación integral de los territorios. Y la recuperación tiene diferentes aspectos, desde lo que coincide con los medios de vida que se van reactivando, lo respecto que tiene que ver con los servicios esenciales para nosotros poder tener, digamos, a la mano comida, si es necesario, todo lo que tenga que ver respecto a ayudas humanitarias, pero que también con ello va a ser muy importante todo el apoyo psicológico, es decir, psicosocial que se puede dar en ese momento, y es allí cuando el tejido humano, de lo que les hablaba hace un momento, cobra la mayor importancia frente a lo demás, y es cómo nosotros ayudamos a que esta comunidad sea resiliente, no solo desde la infraestructura, y de la forma en la que nosotros construimos o reconstruimos, cómo nosotros podemos hacer de que esa comunidad cambie de exposición a ese riesgo porque tenemos que trasladarla para otro lugar, sino también cómo nosotros ayudamos a que esa familia posterior a un impacto desastroso pueda volver a recuperar su calidad de vida o esté mejor o pueda acceder a mejores cosas. Entonces, hemos hablado de diferentes aspectos donde tocamos el concepto de riesgo sistémico y el enfoque que desde allí o desde la literatura actual se está haciendo. Hablamos un poco sobre comunicación del riesgo y cómo desde los diferentes municipios comenzamos a establecer que comunicar de forma correcta y oportuna con una terminología correcta ayuda a que las comunidades sean mucho más resilientes. Y la gobernanza climática que va también desde cómo nosotros, a partir de las diferentes variabilidades del clima, que es un impacto del cambio climático y que con ello nos va a generar nuevos eventos extremos o mayores eventos, cómo hacemos que cada vez estos impactos climáticos nos tomen más preparados en función a una comunidad y cómo a partir de allí desde la gobernanza comunitaria, le damos al Estado las herramientas necesarias para que se pueda invertir de la mejor forma. Aquí voy a leer un poco el chat porque no quisiera que luego se nos fuera un poquito como más lejos leer todas las preguntas, pero ese es un tema transversal de la administración pública. Nos habla Uber. Qué bueno, Uber, que haces esa denotación, transversalización de la gestión del riesgo. Todos los aspectos, desde los procedimientos y los protocolos, como los diferentes componentes de la gestión pública, tienen de forma transversal la gestión del riesgo de desastres. Dice Ricardo, en priorizar los 17 ODS en medios, profesión en lo personal. Totalmente, sin duda alguna, nosotros tenemos que ir sincronizados con las diferentes agendas y acuerdos a nivel internacional que permite que nosotros tengamos todos los criterios base para hacer una atención integral y una óptima inversión de los recursos públicos y también de acompañamiento del privado desde los ODS. Dice cordial saludo desde la Gerencia de Planeación y Urbanismo de Municipal de Cogua, Cundinamarca. Un saludo también. Buenas noches desde Candelaria Valle. Un saludo para todos. Aquí nos hablaban, las juntas de acción comunal, la JAC-OC, también deben tener una comisión ambiental y en la ley 2166 del 2021, en pro y acompañamientos con el IDAC, esto va de la mano del trabajo de los alcaldes locales frente a Bogotá. Las prioridades, propiedades horizontal, perdón, también deben tener estas políticas incluidas en sus estatutos. Muchas gracias, María Elena. Te quiero hablar de lo siguiente. Uno,
El artículo 2 de la Ley 1523 establece la corresponsabilidad del riesgo. Esto hace que todas las asociaciones y participaciones comunitarias tengan que tener dentro de sus comisiones hablar de gestión del riesgo de desastre y cambio climático. En Medellín, desde aproximadamente un año se comenzaron a gestar estas comisiones para que ellos puedan acceder también a recursos, en este caso que tienen que ver con presupuesto participativo, poder ellos presentar proyectos que que tienen que ver con gestión del riesgo de desastres y cambio climático para ellos poder liderar desde las juntas de acción comunal todas estas iniciativas. Decirles también que cuando hablamos de gobernanza, yo lo vamos a hablar un poco, la gobernanza viene desde la base social y la gobernabilidad viene desde el Estado. El punto medio y el punto de equilibrio entre la gobernanza y la gobernabilidad se llama la corresponsabilidad. Es por eso que las dos acciones tienen, digamos, una importancia, para mí, es el objetivo, es decir, poder nosotros hacer políticas, poder hacer programas y proyectos, pero que no tengan participación ciudadana es actuar a ciegas. Durante muchos años nos hemos quejado de ese tipo de gobernantes donde se toman decisiones a partir de escritorios que están aislados del territorio. La gobernanza es eso, hacer que todas esas decisiones tengan como base las opiniones, los criterios y la participación de quien habita el territorio, porque al final es quien lo conoce. Voy aquí a algo más que estaban preguntando. Listo. Ok, vamos a pasar entonces por acá. Quiero hablarles ahorita un poco sobre la gestión del riesgo de desastres dentro de lo que se constituye como política y miren aquí la importancia de cuando hablábamos de la transversabilidad. Tenemos que la gestión es indispensable para asegurar la sostenibilidad. Hoy en día no podemos hablar de un territorio sostenible o un desarrollo sostenible si no tenemos como base entender y analizar la gestión del riesgo o los escenarios de riesgo de ese lugar, de esa comunidad o de esa inversión en general. La seguridad territorial que se vuelve base para la gestión del riesgo de desastres, entendiéndole que cuando nosotros tenemos control del territorio, conocemos las características del suelo, del agua, conocemos la vegetación, conocemos la fauna, conocemos cuál es la infraestructura de ese lugar, allí también podemos nosotros empezar a entender cuáles son las bases de la seguridad social, perdón, territorial. ¿Por qué les hago esta connotación? Porque se vuelve muy sui generis hablar de la gestión del riesgo dependiendo de cada territorio. Es decir, las acciones que se toman en el llano, desde el oriente colombiano, son muy diferentes a las acciones que se toman en el Chocó o que se toman en Nariño o que se toman en las estribaciones de la Sierra Nevada. Esa complejidad a partir de las características de cada uno de los territorios es el reto más importante de gobernar cada uno de los municipios de nuestro territorio, porque allí es donde está la importancia de que cada uno de nuestros gobernantes conozca el territorio y es un llamado muy importante y desde lo más cariñoso hasta que suene regaño, conozcan cada parte, cada quebrada, cada río, cada montaña que de una u otra manera ha tenido o tiene un impacto desde la gestión del riesgo. Imagínense que uno de nuestros grandes teóricos del riesgo y que son de los grandes expertos y que conocemos como desde la escuela de Cali y Popayán, dice que una de las peores cosas que podemos hacer nosotros colombianos es obviar la historia que tienen nuestros pueblos. Y nuestros abuelos conocen mucho sobre las crecientes que han tenido los ríos, los sismos o temblores que han habido en algunos lugares, los deslizamientos o movimientos en masa que han ocurrido en algunas zonas. Y cuando nosotros, como gobernantes, tomadores de decisiones y como ciudadanos que hacemos parte activa de la participación ciudadana, tenemos esta información, es crucial para que la toma de decisiones del futuro tenga siempre de base todo un conocimiento ancestral.
Yo soy muy científica y creo que gran parte de nuestro trabajo siempre va relacionado con literatura científica que tenga un argumento y una solidez, pero que también nosotros debemos reconocer que tenemos una memoria histórica intangible, alguna no escrita, y que siempre debemos también tenerla a la mano. Había un aspecto que nos comentaba ahorita María Elena, que antes de que se me olvide respecto a las propiedades horizontales, y es que el decreto ley 2157 del 2017 establece que todas las partes privadas y las empresas deben tener un plan de gestión del riesgo de desastres. Sabemos que todavía nos encontramos en una fase de implementación y que grandes empresas de Colombia, sea de naturaleza pública o sea de naturaleza mixta, entre otros, han empezado a implementarlo. Y uno de los casos más importantes y más emblemáticos para nosotros en la gestión del riesgo de desastre es EPM con el caso de Hidroituango. Es por eso que todas las entidades, desde la más pequeña a la más grande, debe saber gestionar los riesgos. Y a mí la propiedad horizontal me parece que siempre ha estado en ese punto de equilibrio en el que muchas veces dejamos pasar porque consideramos que alguien está haciendo el trabajo, pero solo hasta que algo sucede nos damos cuenta que el trabajo está en un papel o no se ha hecho. Y aquí les quiero contar algo muy particular y es respecto a el sismo que hubo el año pasado en Bogotá, donde pues sabemos que fue un momento para nuestra ciudad capital muy importante porque sin saberlo nos puso a prueba, y lo que nos dimos cuenta fue que muchas personas bajaban por las escaleras de seguridad, que no tomaban el ascensor, que iban a hacer su evacuación para su zona segura y se encontraban con que en el último piso tenían cerrado con llave la puerta de evacuación de las escaleras. Entonces, a todas las propiedades horizontales y a todos los que nos acompañan en este espacio y que pertenezcan a todas esas juntas directivas de copropietarios o que hagan parte de las secretarías de planeación, entre otras, que puedan emitir ustedes, lo mismo para los bomberos, que puedan emitir ustedes este llamado a poder tener actualizados todos estos procedimientos internos frente a planes de contingencia que tengan que ver con evacuación o que tenga que ver con todo lo de infraestructura, pues nunca está de más, y siempre decirles que hay una ley que tiene de peso, que es la 2157, para todas estas acciones. Continuando entonces con lo que les hablaba acerca de lo indispensable para asegurar o lo que la gestión del riesgo se constituye, es los derechos e intereses colectivos. Cuando nosotros tenemos cualquier evento que de una u otra manera hace un corto, y es que cuando ocurre un desastre, gran parte de los sistemas de esa dinámica social se rompe, porque podemos tener, por ejemplo, que se vaya el agua, que se vaya la energía, que no tengamos pues precisamente agua potable, que todos estos medios de vida cercanos, que todo lo que consideramos que de una u otra forma están organizados, hay una disrupción brusca de ello. Y cuando eso ocurre, los tomadores de decisiones deben tener a la mano esas acciones donde lo colectivo prima. Y es por eso que ven ustedes, por ejemplo, albergues o toda la ayuda alimenticia humanitaria que sea importante para esos casos, pero que siempre debemos planearlo y tenerlo siempre previsto de que algo llegara a ocurrir. Mejorar la calidad de vida de las poblaciones de las comunidades en riesgo, sabemos que ese es de los grandes objetivos. Intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, sabemos que no podemos hablar de inversión ni desarrollo si seguimos omitiendo los escenarios de riesgo. Sabemos que desde los diferentes municipios queremos gestionar proyectos y programas que tengan que ver con innovación, con tecnología, que tengan que ver con nuevos espacios de vivienda. Todo ello va de la mano sí y solo sí se gestionan los riesgos. Es decir, no hagamos inversiones sin tener la certeza de que tanto el territorio donde se va a invertir o la comunidad o lo ambiental no sufra afectaciones. Sabemos que el desarrollo, y voy a poner el caso de Hidroituango, que es uno de los casos
muy interesantes desde la perspectiva ética del riesgo, cómo nosotros sopesamos desde el desarrollo, desde las necesidades de nuestra sociedad actual, desde lo que el consumo, digamos, por ejemplo, energético que actualmente necesita Colombia y cómo hacemos que esto vaya de una forma que no agreda con el medio ambiente y que podamos equilibrarlo con la comunidad. Sabemos que en Colombia lo que nos ha pasado porque de una u otra forma intentamos remediar un poco hacia el pasado. Y es allí donde debemos cambiar las formas en que lo hacemos. Y es antes de pensar o antes de ejecutar grandes proyectos de este tipo, siempre debemos hacerlo con ayuda de la comunidad. Sabemos que las comunidades o gestionar las comunidades a veces se hace complejo por los liderazgos, por tintes políticos, por intereses personales, pero allí es cuando justamente debemos apoyarnos de metodologías, de alianzas, de organizaciones que nos ayuden a nivelar un poco esta interlocución o este diálogo social. Y esto quiero ponerlo sobre la mesa porque para mí es tan importante un proyecto como una hidroeléctrica como un muro de contención. Y siempre tenemos que tener un diálogo social con la comunidad porque la percepción del riesgo solo cambia cuando se hace conciencia de ella. Me explico. Mucha gente vive alrededor de volcanes, pero no tiene conciencia de su riesgo porque para ellos han vivido ahí, nada ha pasado, no hay una problemática que de una u otra manera les represente una afectación en su día a día. Por eso la percepción del riesgo de ellos es más baja. Mientras más conocemos, mientras más conocimiento del riesgo hay, la percepción cambia. ¿Cuál es la mejor época para nosotros cambiar o interiorizar la percepción del riesgo? La niñez. Siempre va a ser los niños y preferiblemente, digamos, esta primera infancia donde nosotros podemos tener mayor facilidad y sobre todo todo lo que tiene que ver con la plasticidad neuronal de cómo nosotros reaccionamos ante los riesgos. La, Cuando hablamos de todos los niveles de gobierno, esto es algo muy importante porque hacemos referencia a que aquí estamos hablando en todas las bases sociales, es decir, no va, la gestión del riesgo no se asume desde un concepto departamental o nacional, no. Aquí todos debemos asumir la corresponsabilidad del riesgo dentro de la parte que nos encontremos en el sistema. Y la efectiva participación de la población si no incluimos a nuestras juntas de acción comunal, a nuestras juntas de acción local, a nuestra participación de la ciudadanía de forma activa, a la academia, a los medios de comunicación, al sector privado y demás, no vamos a estar integrando a todos, tanto como generadores de riesgos, desde un aspecto, por ejemplo, desde el comercio, los gremios, entre otros, como quienes toman las decisiones frente a un evento. Aquí, esta es una pregunta que quiero dejar tómenla ahí nota, pero quiero que la hablamos más adelante. ¿Los desastres son naturales, sí o no? Aquí estamos viendo un incidente que hubo y fue este incendio, esta explosión que tuvimos en uno de de la vía al llano. Y bueno, este es un caso muy interesante para tratar porque sabemos cómo esa vía nos ha generado muchos retos a través de la historia y de muchos gobernantes en Colombia. ¿Cuál es el rol del gobernante o tomador de decisiones en este tipo de cosas? Es decir, cómo nos enfrentamos ante que un evento se dé, cómo corremos, cómo el alcalde asume. Y aquí me parece muy interesante porque el asumir o el entender la gestión del riesgo de desastres va de algo que vamos a tocar ahorita y es la ley 1523. Y esta es una carta de navegación que hay que tener bajo el brazo como tomadores de decisiones y que mi equipo de gobierno y todos los técnicos que tenemos alrededor deben tener muy presente cuáles son las acciones que vamos a tomar siempre basados en esta ley y en el sistema. ¿Ok? Quiero hablarles aquí un poco. ¿Alguien va a hablar? Perdón.
Ok. Bueno, vamos a continuar entonces con contexto nacional. Decirles que la tasa más alta de desastres recurrentes provocados por fenómenos naturales, con más de 600 eventos reportados cada año en promedio, es Colombia. Y esto es un dato que yo quiero que quede muy grabado para ustedes, y es la recurrencia. Si en su municipio hay eventos recurrentes de inundación, hay eventos recurrentes de movimiento en masa o deslizamientos, que además vemos recurrente algunas zonas con incendios forestales o estructurales que ya vemos que se presentan a menudo. Esto es una de las principales prioridades que en su lista de acciones para gobernar el riesgo deben tener a la mano. ¿Qué es lo más recurrente? ¿Qué es lo que más se presenta? Y con ello no solo quiero que nos centremos en accidentes, por ejemplo, de viales, que vamos a tener, digamos, una forma de afrontar este riesgo y de manejarlo. Quiero que piensen en los naturales, no en los antrópicos, no en los que generamos nosotros como humanos, sino que nos fijemos en los fenómenos naturales de nuestro municipio y luego vamos desescalando. ¿Esto con qué opción lo hacemos? Porque sabemos que los fenómenos naturales, voy a ponerles un ejemplo, las personas que viven cercanas a el volcán Nevado del Ruiz y, por ejemplo, la actividad volcánica que además pudiera generar todo eventos sísmicos, pues vamos a tener nosotros que tener muy presente cómo tiene que ser nuestra infraestructura y cuáles son los riesgos que nosotros debemos tener ante un terremoto. Colombia nos ha enseñado que todas estas variedades, tanto de suelos, como la actividad volcánica que tenemos, nos lleva a que estar preparados en muchas zonas de la ciudad con escenarios que a veces parecieran improbables, pero la improbabilidad no significa que el riesgo se vaya. Recuerden siempre, el riesgo nunca lo vamos a poder eliminar del todo, y es allí donde los fenómenos naturales cobran, digamos, como más importancia frente a otros fenómenos que sí podemos reducir porque conocemos las causales. Ejemplo, una edificación que tiene patología estructural severa. Sabemos que, por ejemplo, digamos, edificios grandes que han tenido patología severa, los hemos implosionado a través del principio de precaución de la ley 1523, porque lo que buscamos es eliminar la exposición a ese riesgo. Pero cuando hablamos de otro tipo de fenómenos, sabemos que se complica un poco en función a el territorio en el que nos encontremos y obviamente el nivel de riesgo de ese tipo de fenómenos. Aquí quiero mostrarles, esto parece denso, pero no quiero que se me asusten, solo que me parece una gráfica muy ilustrativa de cómo nosotros en Colombia hemos evolucionado a la par de que suceden eventos. Entonces, a partir de, por ejemplo, el terremoto de la costa nariñense en el 79, inicia todo el decreto que a partir de ahí se fue dando en la presidencia de Julio César Turbay, y cómo esto va a determinar más o menos sí, entre el 84, que se da la avalancha de Armero y se crea el Fondo Nacional de Calamidades y se dictan normas para su organización y funcionamiento. Entonces, miren que desde ese entonces venimos nosotros en Colombia creando diferentes herramientas para gobernar el riesgo y para gestionarlo de la manera más óptima. Inicialmente se hacía de una forma muy asistencial, donde la palabra más importante era la atención, y lo que necesitábamos era fondos para recurrir a ellos cuando necesitáramos estos recursos. Asimismo, vemos cómo en los diferentes, la década del 80 y la década del 90, vamos a tener en Colombia eventos muy importantes. No me quiero quedar ahí porque me quedo toda la noche hablando de historia de desastres en Colombia, que me parece muy interesante. Uno, porque gran parte de esta historia no nos la enseñan en nuestros colegios, porque muchos colombianos desconocemos la historia de desastres en Colombia, y porque muchos de estos desastres es lo que ha hecho que se mueva el aparato estatal para crear y para legislar a partir
a partir de estos eventos. Entonces tenemos un decreto muy importante que es el decreto 919 de 1989 que va a establecer el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. Palabras claves que quiero que se fijen en cómo evoluciona la norma y cómo a partir de entender en la prevención y la atención, miren que casi son palabras muy de salud, van a cambiar a una evolución mucho más a un sistema de gestión y esto lleva que hay unos procesos más complejos de cómo atenderlo. Decreto 93 del 98, que se adopta el Plan para la Prevención y Atención a Desastres, Ley 812 de 2003, que habla del Plan de Desarrollo hacia el Estado comunitario y que tiene un impacto importantísimo sobre la gestión del riesgo de desastres. La Ley 1151 del 2007, que es el Plan Nacional de Desarrollo hacia el Estado comunitario y con ello cómo se toman las medidas pre-ley, digamos que son como las bases para la 1523 que se da en el año 2012. En ese mismo año se dan otras dos leyes muy importantes para nosotros en la gestión del riesgo. Tomen nota desde los municipios. Ley 1575 de 2012, que es todo lo referente a bomberos. Y aquí hago un acápite y un llamado muy importante acerca de las tasas las sobretasa bomberiles de los municipios a través de acuerdos municipales en los consejos y esto va a determinar también cuál va a ser el recurso que ustedes puedan tener y gestionar de inversión con destinación específica para lo que tiene que ver con bomberos. También tenemos la 1505 del 2012, que es el Subsistema Nacional del Voluntariado, y aquí el llamado a todos los municipios en Colombia, ciudades y demás, desde diferentes hasta las mismas empresas, de cómo nosotros adoptamos esta ley para nosotros poder tener organización de voluntariado dentro de nuestros municipios. Recuerden que la atención a desastres se hace de manera mancomunada con todos los gremios de nuestros municipios y que necesitamos también de la población civil para poder atender desastres y emergencias. Es por esto que les invito a conocer esta ley y a que de manera articulada puedan trabajar tanto la 1523, la 1575 y la 1505 del 2012. Bueno, no, 12. No me quiero detener aquí. Sé que el tema legislativo histórico desde la gestión del riesgo de desastre es muy interesante y que sabemos que en sus territorios han tenido diferentes eventos. Conózcanlos, detállenlos y ténganlos a la mano para poder conocer cuáles han sido los eventos recurrentes en sus jurisdicciones. ¿Ok? Pasamos entonces aquí a entender un poco por qué esas leyes, o decir, para qué nosotros hacemos este recorrido evolutivo de la ley y cómo nosotros hacemos armonía con otros documentos de tipo planes, de marcos, agendas, políticas, entre otros, para articularlo con la gestión del riesgo de desastres. Aquí mirarles un momentico. Ok. En armonía con la siguiente ley tenemos entonces la Constitución Política, la política de gestión de riesgo, políticas de cambio climático, objetivos de desarrollo sostenible, al Acuerdo de París, la COP26, la COP28, todas las anteriores, marco de Sendai, entre otros, con la finalidad de incrementar en seguridad, bienestar, calidad de vida, desarrollo, todo lo que les he comentado, disminuir mortalidad, personas afectadas, pérdidas económicas, pérdidas de imagen, suspensión de servicios, daños a infraestructura. Y aquí quiero tocar algo muy interesante y es que aún en Colombia hoy seguimos trabajando en cómo medir las pérdidas que tenemos tras desastres. Y esto es muy importante porque solo cuando nosotros podemos cuantificar de manera muy cercana, casi digamos exacta, a las pérdidas que se tienen en un desastre, podemos comenzar entonces a hablar un poco más frente a cuáles son las acciones para poder hacer una recuperación real de ese desastre. Pero cuando aún no sabemos cuáles son
los gastos que nos lleva a una emergencia, cuáles fueron las pérdidas reales, cuando no tenemos inventario de daños, cuando no tenemos análisis de necesidades, seguimos entonces con información muy fraccionada para poder atender o manejar los desastres en Colombia. Sabemos que hay unos retos muy importantes desde lo nacional, pero seguimos trabajando de manera articulada y sistemática. Hace un comienzo, cuando comenzaba la charla, saludaba al municipio de Dos Quebradas, decirles que todos los municipios tienen la misma posibilidad desde la voluntad política de sus gobernantes a trabajar en gestión del riesgo de desastres y ponerles de ejemplo a Dos Quebradas, que se certificó como un nodo de resiliencia de la ONU de MSR 2030, de lo cual participamos desde Medellín y que también la ciudad de Bogotá se certificó en el año 2022 junto con Dos Quebradas, Medellín es desde el año 2021, y que esto lo que nos hace ver es que ellos siguieron un checklist de todo lo que como municipio deberían cumplir precisamente para poder empezar a entender un poco más cuáles son las acciones de resiliencia y cuáles son las formas en que nos acercamos más a entender y analizar el riesgo desde las pérdidas, los daños, la evaluación de necesidades. Sabemos que ya les he hablado un poco sobre los diferentes procesos, los abordaremos un poco más adelante y mediante la formulación, ejecución y seguimiento que tengan que ver con políticas, planes, estrategias y regulaciones, se dictan entonces instrumentos, medidas, programas, proyectos y acciones para la responsabilidad tanto del privado, del público y de la comunidad en general. Hay una comunidad muy importante que es la comunidad educativa y la que genera conocimiento, es decir, todo el sector científico, pues ellos nos suman en datos, en información de conocimiento del riesgo para gestionar mejor nuestros territorios. Quiero mostrarles aquí un esquema general de lo que es el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y aquí empezamos con el presidente de la República, es decir, nada más y nada menos que el presidente debe asumir como gran tomador de decisiones ante una emergencia o la materialización de un evento que tenga un impacto nacional. Quiere decir entonces que es el presidente quien va a determinar los estados de calamidad, emergencia, desastre dentro del país y allí se activará todo un sistema en cascada hacia los demás departamental y local. Luego sigue el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo y dentro de este sistema van a ver que vamos a hablar mucho de los comités y de los consejos. Necesitamos sentarnos a hablar desde diferentes posturas para poder tomar buenas decisiones. Por eso aquí vamos a hablar de consejos y de comités. El máximo ente en este caso es el Consejo Nacional, luego sigue la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, quien tiene un fondo nacional donde se estructura unas cinco subcuentas donde van a ser las diferentes transferencias. Voy a hablar un poco ya más al respecto de esto. Luego seguimos a comité, que son realmente, digamos, esa base asesora, consultora frente a los expertos de cada uno de los tres grandes procesos de la gestión del riesgo de desastres. Pasamos a la gobernación, en el caso que ese sea el nivel de emergencia. Con el consejo departamental pasamos al alcalde y al consejo municipal. Como pueden ver, aquí tenemos tres tipos de fondos: fondo municipal, fondo departamental y un fondo nacional. Una pregunta importante para todos los alcaldes o de los equipos de los alcaldes que hoy nos acompañan y es preguntarse, ¿ya crearon el Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres? ¿Revisaron cuáles son las disposiciones desde la ley? O si ya lo crearon, ¿hay recursos dentro de él? ¿O cómo nosotros podemos acceder a recursos de destinación específica para la gestión del riesgo con este tipo de naturaleza del presupuesto? ¿Qué sí? De recurso. ¿Qué les estoy diciendo con esto? No esperemos tener un evento desastroso en nuestro municipio para saber que tenemos que crear un fondo para que nos hagan una transferencia en el caso de que requiramos el apoyo a nivel de municipio. Por aquí nos están alzando la mano. Voy a leer un poquito para no perderme.
Dice, buenas noches, Laura. La cosa acá en Dos Quebradas es que desde que nos certificaron el mandatario anterior abusó de ello y con cualquier aguacero declara calamidad pública. Bueno, Viviana, ahí es muy importante decirles que entender que la calamidad pública es una herramienta jurídica muy importante y que tiene unos criterios. Y esos criterios, si no se cumplen, no se puede dar la calamidad pública. Y recuerden también de que no todo es calamidad porque algunas cosas no van a requerir ese tipo de recursos para poder atender cosas que pueden ser más emergencias. Juan Lazo levantó la mano. ¿Quieres hacer alguna pregunta o la puedes hacer por el chat? Juan Lazo. Juan Lazo, ¿nos puedes hacer, por favor, la pregunta o abrir tu micrófono y hacernos la pregunta, por favor? ¿Me escuchan ahí? Sí, señor. Buenas noches, los saludos del municipio de Jamundí, acá en el Valle del Cauca. En el municipio de Jamundí ya tenemos el Fondo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres Sí. y mediante ese fondo ya se han realizado obras de infraestructura. Se realizaron más o menos 20 obras de infraestructura, instituciones educativas y demás que han sido afectadas por inundaciones y demás eventos que se han presentado en el municipio. O sea, ¿ya lo han usado el fondo? ¿Le tienen un recurso anual? Sí, ya se ha utilizado y el fondo es acumulable. O sea, Sí, no digamos, acumulativo. ajá, a medida que pues que no se van utilizando los fondos, pues se va creando, digamos, se tiene un monto ahí que ahora se está utilizando para el fortalecimiento del componente. Súper. Ok, ¿tienes alguna pregunta sobre eso? Quería solo informarnos. No, lo que nosotros desde el componente de gestión de riesgo de desastres de acá del municipio estamos en el proceso de adquisición de un vehículo, pero no sabemos si lo podemos hacer por el fondo o por qué recursos se puede tomar o mediante qué mecanismo se puede tomar para la adquisición de ese vehículo para la atención de emergencias y desastres en el municipio. Ok, Juan, mira, es muy importante que revises dentro de ese fondo cuáles son las diferentes subcuentas o destinaciones específicas que tiene. En los fondos de gestión del riesgo de desastres son recursos que tienen que aprender a usar muy delicado porque no quiero que vayan a tener ningún tipo de problemas si son de naturaleza de destinación específica. Entonces, desde el fondo eventualmente se puede comprar un carro para atención a desastres, pero con ello tienes que ver si el recurso que está llegando tiene, por ejemplo, para transporte o para manejo o atención a desastres y que específicamente quede que ese vehículo, camioneta, además, cumple con especificaciones para atención a desastres. Aclaro, si vamos a comprar un vehículo, probablemente no sea un carro pequeño, ¿cierto? Probablemente no sea un carro bajo que no cumpla con especificaciones de atención a desastres. Con esto te recomiendo muy bien mirar certificaciones como por ejemplo, de la Cruz Roja, de la Defensa Civil, que ellos manejan muy bien como este tipo de vehículos que cumplen con especificaciones técnicas para atención a desastres, para llevar, por ejemplo, para llevar se me fue, para llevar alimentos, para llevar todo, ayuda humanitaria y cumplen con unas especificaciones. Esa sería mi recomendación, que miraran muy bien cuál es la naturaleza de los recursos con destinación específica y dos, que lo planteen si es necesario llevarlo al Consejo Municipal para que ahí se les dé el aval, que me parecería una muy buena opción porque es muy transparente. O la otra es a partir de que si ya tienes el recurso, si tienes la disponibilidad, te recomendaría citar un Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres donde le planteen al alcalde toda esta propuesta de este vehículo, de las especificaciones técnicas y que él, como presidente del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, pues haga un llamado a la votación y cada uno de los representantes del consejo votan y se toman las determinaciones de la inversión. Esa sería una
ideas que te doy, pero creo que antes debes investigar muy bien la naturaleza de los recursos. Por aquí tenemos, muchísimas gracias Juan por participar. Aquí tenemos también algo que nos dice Uber, dice a través del fondo se pueden gestionar proyectos para el monitoreo del clima como estrategia de gestión del riesgo de desastres. Claro que sí. Aquí tenemos algo muy importante y es decirles que el fondo va a distribuirse en varias subcuentas. Me explico, yo a veces los municipios a veces tienen fondos pequeños. Voy a hablar de recursos, digamos, no tan grandes como en algunas ciudades, sino que tenemos recursos pequeños. Recuerden que la gestión del riesgo de desastres no es solo es atender emergencias, tenemos que conocer el riesgo. Y Uber me pregunta sobre monitoreo del clima. El monitoreo va de la mano del conocimiento y de la reducción del riesgo. Conocimiento del riesgo, porque todo lo que tengan como con monitorear el clima se convierte en alertas tempranas, que además de hacer una acción para reducir el riesgo de desastres, es conocimiento para tomar decisiones. Entonces, si tienes recursos en el fondo y tienes la forma de gestionar ese proyecto para poner algunos puntos de sensores, de láminas de agua, de todo lo que tiene que ver con la instrumentalización de algunos puntos de quebradas y de monitoreo del clima, pues va a ser maravilloso. Otra pregunta dice es, ¿cómo conocer si un municipio tiene el Fondo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres? Uber, esa pregunta es muy a los territorios, probablemente la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo pueda tener un poco más de estas bases de datos, pero realmente creo que es muy hacia los territorios. Dice Luis Molina, desde la comunidad se puede solicitar a la alcaldía la creación del fondo del riesgo y cómo se puede solicitar. Luis, no es lo común, pero sería una participación ciudadana maravillosa donde llegaras a hacerlo y lo pueden hacer a través del consejo. Recuerden que los consejos municipales nos ayudan a hacer control político y es allí donde la participación ciudadana junto con los representantes digamos, desde las acciones democráticas, como son los consejos municipales, nos ayudan a crear proyectos de acuerdo frente a la creación del fondo. Entonces, claro que sí, creo que también es un llamado a que entendamos que esto no son discusiones desde lo político, sino tener las herramientas necesarias en cada uno de los municipios para que cuando ocurra un evento, poder tener cómo solucionarlo. Entonces, Luis Molina, se puede solicitar desde las juntas de acción comunal a través también de sus alcaldes y de los consejos de cada uno de los municipios. Bueno, voy a hacer una pausa de las preguntas que llevamos hasta el momento y vamos a continuar un poco para luego darles más espacio y más libertad a preguntar otras cosas. Entonces, bueno, les contaba aquí un poco sobre la estructura del sistema. Es muy importante que ustedes lo conozcan porque esto va a permitir que entiendan cómo funciona. Acá les hablo de la parte que resume lo que es la gestión del riesgo, pero sé que es muy compleja. Dice, la ley 1523 habla de un proceso de la gestión del riesgo como un proceso social, y aquí me quiero pausar, proceso social, o sea, entendamos lo que aquí la base es la comunidad, orientado a formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo. En otras palabras, les está diciendo que la gestión del riesgo de desastre está en todo y está transversalizada en todas las herramientas de planificación y de gobernanza y de gobernabilidad. Todo esto con el propósito explícito de que contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible. Todo lo anterior lo resumimos en la dignidad de la vida, en la defensa de la vida, en cómo nosotros hacemos que se reduzca la exposición al riesgo de nuestras familias y nuestras comunidades más vulnerables. Ese es nuestro gran objetivo. La ley 1523, les hablaba hace un momento, tiene tres grandes procesos. Estos tres grandes procesos les van a permitir a ustedes entender cómo invertir el fondo de gestión del riesgo de desastres. Ese fondo
que es de naturaleza acumulativa y de destinación específica, va a tener estos tres grandes procesos, que son conocimiento, identificación y caracterización de escenarios de riesgo, análisis y evaluación del riesgo, comunicación del riesgo y monitoreo del riesgo. O sea, lo que estábamos hablando hace un momento de la consulta que me hacían de respecto al clima. Tenemos reducción del riesgo, que es intervención prospectiva, intervención correctiva, protección financiera, es decir, cómo también nosotros apalancamos otras herramientas para hacer una protección financiera y pueden entrar ahí todo lo que tiene que ver respecto a seguros y manejo de desastres. Hablamos entonces de preparación de la respuesta. No ha sucedido, pero lo tenemos que preparar. ¿Cuál es la quebrada, el río, el volcán, la montaña que más me genera a mí probabilidad de que ocurra? ¿Cuál es un escenario que es recurrente? ¿Qué debo tener preparado? ¿Cuántas ambulancias tengo? ¿Cuántas cadenas de llamadas he construido en nuestras zonas rurales? Que nuestros vecinos se conozcan, que si algo ocurrió puedan llamar. Y hoy tenemos una herramienta social muy importante como WhatsApp, que la podemos usar como una herramienta de comunicación del riesgo. Pasó algo, hubo un derrumbe, hay una creciente súbita, comenzó a llover en la parte alta de la montaña, se avisa a los que viven en la parte baja. Esta cultura del riesgo es el gran reto que los gobernantes de hoy tenemos que implementar. Es decir, cómo usamos las herramientas de medios de comunicación comunitarias, como son la radio, como son los grupos de WhatsApp, de vecinos, como son los grupos de Facebook, de algunos que hay muchísimos o que son de algún pueblo, de una zona que ya se conocen. ¿Cómo utilizamos estas herramientas para prepararnos? Y aquí les voy a dejar una frase muy importante que la digo en casi todos los espacios y es: ante un desastre no sobrevive el más fuerte, sino el más preparado. Ahí es clave. En la medida en que nosotros sepamos cómo actuar, cuál es nuestro punto de encuentro, cuál es la ruta de evacuación de esa vereda, cuál es la ruta de evacuación de ese colegio, allí están las acciones que hacen conocimiento, que suman a la reducción y que nos preparan ante un desastre. Asimismo viene la ejecución de la respuesta y la ejecución de la recuperación, que tienen digamos, un impacto ya mucho más grande porque es cuando se ha materializado el evento. Ok, aquí no me voy a detener acá porque esto es muy teórico, donde básicamente explicarles que el riesgo, la amenaza y la vulnerabilidad es lo que hacen parte de que se constituya un desastre. Los fenómenos naturales no son en sí, bajo su naturaleza, desastre. El desastre se convierte en un constructo social del hombre cuando nosotros como humanidad también nos vemos afectados. La etimología de la palabra desastre es muy bonita. Astro, es decir, cuando los astros nos miran mal, desde la humanidad hemos visto los eventos y los diferentes fenómenos naturales como esa mirada de los dioses que nos daña, que nos hace mal, que nos castiga. Hoy en día, a pesar de toda esa cosmogonía, desde lo mágico, desde lo sobrenatural que no podíamos explicar, los diferentes fenómenos como las erupciones volcánicas y todo lo que asociábamos a los dioses, hoy también debemos sumarle que de pronto uno de esos dioses, no Dios, somos nosotros como humanos, haciendo intervenciones en la naturaleza que rompe los sistemas socioecológicos complejos de los que hoy tanto hablan los ambientalistas, y que rompemos con las dinámicas naturales tanto de la tierra, del clima y de la sociedad, y esto nos lleva a que aumente la vulnerabilidad ante los diferentes eventos desastrosos. Acá tenemos lo que suma la amenaza más la vulnerabilidad, nos lleva eventualmente al riesgo, y la materialización del riesgo configura los desastres. Aquí quiero mostrarles una imagen que es muy conocida
frente a las Naciones Unidas, porque hablamos de cómo se suman diferentes variables para que se generen esos impulsores del riesgo. Y entre ellos tenemos la degradación ambiental, el cambio climático, la pobreza y la desigualdad, la inestabilidad política crónica, la criminalidad y violencia, la inseguridad alimentaria, la crisis hídrica, la gobernanza débil o inoperante, el desarrollo urbano mal planificado y gestionado, desplazamiento y migración masiva de personas, y eso da un toque y suma a lo que puede llegar a ser la materialización del riesgo. Con esta imagen quiero decirles que cuando se da o se materializa un evento desastroso, son múltiples las variables que debemos de considerar cuando esto ocurre. Es por esto la importancia de que nosotros analicemos muy bien nuestro territorio, las diferentes vulnerabilidades y con ello también los diferentes variables de impulsores del riesgo. Acá les hablo un poco sobre la perspectiva desde lo que cada uno de la reducción, la respuesta y la recuperación tienen como base el conocimiento, es decir, el conocimiento del riesgo es transversal. Voy aquí a adelantarme un poquito. Esto, aquí lo que les hablo realmente en gran medida es respecto a los diferentes procesos y cómo están constituidos, lo que les mencionaba de la 1523. Algo muy importante, lo que se mide se gestiona. Si nosotros en nuestro territorio, en nuestro municipio, queremos saber cada una desde las diferentes acciones de cómo medir conocimiento, de cómo medir reducción y cómo medir manejo, tenemos que tener muy claro qué es lo que vamos a buscar. Ejemplo, en el conocimiento del riesgo, ¿cuáles son nuestras amenazas? ¿Cuál es nuestra exposición, nuestra vulnerabilidad y el riesgo como tal? A partir de allí, recuerden que el plan de gestión del riesgo de desastres del municipio es la clave, es la base. Si no lo tenemos, pónganlo como prioridad dentro de sus acciones como gobernantes de este periodo 2024 en adelante y que pueda aparecer dentro de su plan de desarrollo. En el caso de que eso no se dé, o decir, no, Laura, ya nosotros pasamos nuestro plan de desarrollo, ya nosotros hicimos. Recuerden que son acciones que son de políticas de Estado, no de gobierno. Entonces, no es determinante que aparezca dentro del plan de desarrollo cuando ustedes deberían ya tenerlo priorizado dentro de las acciones que toca hacer, no que queramos, ¿cierto? Entonces, por eso se los digo, es muy importante que revisen qué tienen y qué no tienen dentro de sus municipios. Acá quiero hablarles un poquito de algo que les mencionaba hace un instante sobre la gobernabilidad, la gobernanza, lo importante que es para nosotros encontrar ese punto de equilibrio. Sabemos que el gobierno solo no puede tomar las mejores decisiones porque no vive en los territorios, porque no conoce nuestras acciones como comunidad. Y les voy a poner un caso muy claro. Algo tan sencillo, ayuda humanitaria, alimentación. Llevar la alimentación incorrecta a los territorios que no son, nos lleva a que hagamos una pérdida importante de recursos. También, hasta para nosotros dar alimentación, tenemos que saber cuáles son los alimentos de esa zona. Entonces, todas las acciones las debemos adaptar al territorio. ¿Cuáles son las formas de cada territorio? Y no podemos tratar la costa como se trata la montaña y no podemos entender las comunidades indígenas que viven en los resguardos y que tienen sus dinámicas sociales, queramos cambiárselas de un día para otro solo porque en otra comunidad así fue un caso de éxito. Siempre adaptarla y siempre ponerlo en diálogo social, en un diálogo que nos permita saber que lo que nosotros queremos tratar, o sea, de lo que nosotros queremos manejar la emergencia, no es de forma arbitraria, sino escuchando al otro. No quiero, con esto quiero aclarar, no todas las decisiones determinantes o vitales tengo que ponerlas sobre la mesa con la comunidad. O sea, yo no voy a pedir permiso para llamar a ambulancias, no voy a pedir permiso, no, pero sí tengo que tener claro que si después de esa recuperación voy a dar unas casas, voy a poner el caso de Providencia, ¿cuáles son el tipo de construcciones de una isla? No va a ser las mismas cabañas que se harían en Boyacá. A eso es a lo que hago referencia, adaptar cada, digámosle como desde lo cultural,
las decisiones que se toman también a la gestión del riesgo, porque tienen un gran impacto desde lo cultural, o si no, nunca las van a evitar. Y así hay muchos casos. Medellín casualmente tiene unos casos interesantes respecto a decisiones y a acciones de inversión donde la comunidad no logra adaptarlas a ellos. Por acá nos hablan desde la comunidad, bueno, aquí. Si creamos conciencia individual, habría participación de todos como hermanos y no esperamos que las autoridades actúen. Si somos conciencia de riesgo de casa, comunal, barrial, municipal, departamental. Pregunta, ¿dónde queda registrada la historia de riesgo de los territorios? Bueno, decirte que te invito a un museo maravilloso que tiene la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, donde ahí está explicaditos en Bogotá los grandes desastres que han ocurrido en Colombia, pero también te podría al final recomendar algunos desastres en Colombia de libros, de documentos ya más científicos, donde nosotros los estudiamos a profundidad desde sus causas y de cada una de las acciones que han sucedido. Y bueno, maravilloso que puedan conocerlos porque se van a sorprender que la historia de Colombia es muy interesante vista desde los desastres. Bueno, voy a continuar acá. Aquí les quiero poner dos cosas en parangón. Espero que no se me estén durmiendo, que todavía me den unos minuticos más. Explicarles lo siguiente. Vamos a hablar de comunicación del riesgo porque sé que gran parte de lo que nosotros hoy estamos trabajando en cómo gobernar y gobernar de manera correcta tiene que ver en la manera en que nosotros hablamos y comunicamos y la narrativa que disponemos a partir de ello. Es por eso que quiero que se fijen en lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de una narrativa oficial y académica, probablemente no sea la misma que en la que trabaja la narrativa local. Y les voy a poner estas dos acciones que he trabajado. Uno, desde la crisis atmosférica, que nosotros desde lo científico podamos entenderlo, realmente la comunidad lo traduce en crisis social y ambiental. Cuando hablamos de resiliencia, y esa es nuestra narrativa, que la usamos mucho para entender que nosotros debemos ser comunidades que logren superar eventos desastrosos y traumáticos, lo que la sociedad entiende es abandono, injusticia social y ambiental. Cuando hablamos de riesgos desde las acciones naturales, realmente ellos no piensan en los movimientos en masa, realmente piensan mucho más en lo que normalmente se fijan. ¿Y por qué? Dirán ustedes, sí, Laura, pero ¿esto para qué? Esto es para que la adaptación social del conocimiento, cuando ustedes hablen, podemos estar hablando lo mismo. Probablemente cuando ustedes hablen de capacidades adaptativas, ellos probablemente no la entiendan si no hacemos referir a cómo nosotros tenemos que tener acciones de irnos acomodando a los cambios climáticos y a los cambios atmosféricos en general que estamos sufriendo y también terrestres y también de cómo nosotros intervenimos. Esto se lo quería mostrar porque para mí ha sido poder comprender que a veces tenemos que traducir un poco lo que nosotros pensamos con lo que la narrativa local viene manejando en sus medios locales. Asimismo, debemos comprender la diferencia entre adaptación y mitigación. Aquí nosotros hacemos parte, como Colombia, del 2% de los grandes emisores de gases del mundo, lo cual no nos convierte para nosotros en una prioridad en mitigar, digamos, los efectos de gases invernaderos. Pero como nosotros estamos en un país intertropical, donde en los últimos 4 años hemos tenido unos cambios importantísimos en los acumulados de lluvia anuales que hemos presentado por los fenómenos de la Niña y que luego de manera muy brusca hemos pasado a tener un déficit en los acumulados de lluvia, tanto mensuales como anuales, vemos afectados los embalses del país y eso nos repercute entonces en racionamientos de agua. Y ustedes dirán, ¿cómo nosotros en un periodo tan corto hemos experimentado eventos extremos tan grandes? Ese es la variabilidad climática. Y eso es lo que cada vez vamos a tener más porque estamos en un país intertropical donde nos vemos afectados por ese trópico cercano al Ecuador, donde se afectan tanto la época de huracanes del Caribe como vemos afectado nuestra acumulación de lluvia y nuestro régimen de lluvia, perdón,
por la temperatura superficial del Pacífico. Y ustedes dirán, Laura, pero es que tú hablas demasiado de aquí y de allá. Sí, porque nosotros tenemos que entender que si Colombia está en el trópico, eso es lo que va a determinar nuestras acciones de adaptación. Y les voy a hablar un poquito de acciones de adaptación. Reforestar, clave. Irnos a las cuencas, irnos a los nacimientos de agua, preservación de espacios al aire libre, cambio en el uso de suelos, reubicación. Hay que reubicar a comunidades grandísimas y sabemos que es un tema súper complejo que el Estado colombiano aún sigue revisando a detalle. Protección de la infraestructura. Necesitamos infraestructura resiliente, necesitamos infraestructura que vaya de la mano con la norma NSR del 2010, porque si nosotros seguimos hablando de otro tipo de infraestructura, vamos a seguir teniendo. Pero entonces la pregunta aquí es, ¿cómo nosotros hacemos que comunidades vulnerables, comunidades que no tienen los medios para poder construir, sino en medios de mampostería, sino que además de eso tienen materiales que sabemos que no son sismoresistentes, ¿qué hacemos? Pues aquí tenemos que aprender a que hay creatividad en medio de todo esto. Y muchos estudios, por ejemplo, en la Universidad de Manizales, entre otros, conocen que cuando incluimos dentro de nuestra infraestructura, por ejemplo, materiales como guaduas, entre otros, hacemos que sean un poco más sismoresistentes y flexibles, que también debemos adoptar con ello sistemas pequeños y sencillos de nuestras casas para hacer recolección de aguas y precisamente pues para que estas aguas también lleguen al punto que tienen que ser y no nos vayan a causar daños en las laderas o en zonas difíciles, por ponerles ejemplo, las comunas de Medellín. Diseño de edificios, mitigación de inundaciones, respuesta a emergencia, planes de continuidad de negocios, entre otros. La gran parte de la adaptación es que nosotros tenemos que comenzar a entender que en nuestras ciudades les tenemos que dar un pequeño cambio y todo comienza desde nuestra casa y desde la empresa para adaptarnos a estos regímenes de lluvia o de sequía en función a los eventos extremos. Cuando nosotros encontramos un punto de equilibrio entre la adaptación y la mitigación, encontramos la infraestructura verde, la resistencia del sistema eléctrico, la protección del transporte sostenible, la conservación del agua y la energía y la impermeabilización de los edificios, entre otras cosas que hacen parte de acciones que tienen que ver con adaptación y mitigación, que es resiliencia. Quiero pedirles el favor a todos los que están conectados, voy a ponerles un pequeño video, se va a tardar aproximadamente 3 minutos y por favor me confirman si lo están escuchando bien. Before you, not as an expert, but as a concerned citizen. One of the 400,000 people who marched in the streets of New York on Sunday, and the billions of others around the world who want to solve our climate crisis. As an actor, I pretend for a living. I play fictitious characters, often solving fictitious problems. I believe that mankind has looked at climate change in that same way, as if it were a fiction, as if pretending that climate change wasn't real would somehow make it go away. But I think we all know better than that now. Every week, we're seeing new and undeniable climate events, evidence that accelerated climate change is here right now. Droughts are intensifying, our oceans are acidifying, with methane plumes rising up from the ocean floor. We are seeing extreme weather events and the West Antarctic and Greenland ice sheets melting at unprecedented rates, decades ahead of scientific projections. None of this is rhetoric, and none of it is hysteria. It is fact. The scientific community knows it, industry knows it, governments know it, even the United States military knows it. The chief of the U.S. Navy's Pacific Command, Admiral Samuel Locklear, recently said that climate change is our single greatest security threat. My friends, this body, perhaps more than any other gathering in human history, now faces this difficult but achievable task. You can make history, or you will be vilified by it. To be clear, this is not about just telling people to change their light bulbs or to buy a hybrid car. This disaster has grown beyond the choices that individuals make.
This is now about our industries and our governments around the world taking decisive, large-scale action. Now must be our moment for action. We need to put a price tag on carbon emissions and eliminate government subsidies for oil, coal, and gas companies. We need to end the free ride that industrial polluters have been given in the name of a free market economy. They do not deserve our tax dollars. They deserve our scrutiny, for the economy itself will die if our ecosystems collapse. The good news is that renewable energy is not only achievable, but good economic policy. This is not a partisan debate, it is a human one. Clean air and a livable climate are inalienable human rights. And solving this crisis is not a question of politics, it is a question of our own survival. This is the most urgent of times and the most urgent of messages. Honored delegates, leaders of the world, I pretend for a living, but you do not. The people made their voices heard on Sunday around the world, and the momentum will not stop. But now it is your turn. The time to answer humankind's greatest challenge is now. We beg of you to face it with courage and honesty. Thank you. Before you. Bueno, muchísimas gracias por escuchar este videíto. Quisiera abrir un poco con ello el panel de preguntas. ¿Qué les pareció el video? Alguien que quiera hacer alguna reflexión o pregunta, estoy atenta a responderles. Yo creo que para cerrar este video, decirles lo mismo. Los funcionarios públicos no son, ni somos, ni hemos sido actores y no podemos fingir que es ciencia ficción la gestión del riesgo y el cambio climático. Por eso nos toca asumirlo como como un verdadero reto y problema de humanidad. Es allí cuando no podemos desaprovechar ninguna oportunidad para tomar decisiones en función a la vida. Y con la vida se incluye todo lo que tiene que ver referente a nuestro territorio en el que habitamos, vivimos, nuestra infraestructura y demás, y demás acciones que tengan que ver también con educarnos. Entonces, bueno, abro aquí el espacio para preguntas, para escucharlos, para solucionar inquietudes o escuchar reflexiones. Los escucho por aquí por el chat. Ok. Gracias. Por aquí veo, dice, ¿por qué los cursos? Ok. Acá dice Ricardo, me escribe, ¿por qué en los cursos cuando van a posesionarse no se les obliga a capacitarse o certificarse sobre estos temas? Y en los empalmes no dicen nada. Bueno, Ricardo, lo primero es que a lo mejor si no lo dicen es porque no quieren darle la importancia, pero ya que tú lo conoces, pues cada vez que estés en un espacio de índole política, de toma de decisiones desde lo público, desde las inversiones, podemos nosotros alzar la mano y ponerlo. Porque recuerden, hablar, comunicar el riesgo es transferir el riesgo. Si yo hablo con un líder de mi comunidad, si yo hablo con el alcalde y yo le cuento sobre los riesgos de alguna comunidad y no se toman acciones, yo también estoy poniendo sobre la mesa de una u otra manera las acciones que no se están llevando a cabo. ¿Por qué se habla de que no se obliga? Bueno, realmente no entendería esto como unas capacitaciones para obligar. Yo creo que tienen que ver un poco más con que tienen que haber unos mínimos y unos estándares básicos para gobernar y gran parte de ello tiene que ver con entender básicamente cómo liderar digámosle, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, por ejemplo, me parece que es una de las cosas que en las primeras 24 horas de posesión debe conocer un alcalde. Dice, agradecimiento a Colombia Líder y aliados, a su equipo de trabajo por brindarnos tan enriquecedora capacitación. Excelente panelista. Gracias, doctora Laura, por compartir su experiencia. Olga, muchas gracias a ti y gracias de nuevo a Colombia Líder por este espacio. Manuel nos dice, muchas gracias por la charla. Espero que nos sigan orientando y ayudando. Así va a ser. Este ha sido como una abrebocas de riesgo que sabemos que es un tema complejo. Miguel
Miguel nos dice, Miguel Mora, el compromiso es de todos, especialmente de los gobernantes de turno, quienes por compromisos políticos han permitido invasiones y desarrollos progresivos en áreas propensas a desastres. Miguel, sabemos que gobernar el territorio no es fácil. Sabemos que además de ello tenemos muchas necesidades de nuestras comunidades y por eso las decisiones a veces se vuelven como tan impopulares, ¿verdad? Pero lo que nosotros debemos hacer es siempre entender que si una comunidad está ubicada en una zona de alto riesgo, la percepción del riesgo es la que debemos cambiar, porque a veces es más fácil cambiar la percepción de una comunidad que gestionar miles de cosas para que se dé una reubicación, por ejemplo. Yo creo que confío más en la percepción del riesgo de las personas cuando se hace de manera correcta una intervención social. Hablan acá de, bueno, muchas gracias por los espacios, gracias a ustedes. Dice, ¿en qué temas deberíamos, cómo pueden acceder los municipios a los recursos del fondo departamental? Los recursos del fondo departamental, uno, tienes que proponer algún tipo de proyecto que vaya encaminado hacia alguno de los tres procesos o los tres procesos de la gestión del riesgo, o en el caso de que se te materialice un evento y necesites una transferencia de ellos para poder atender porque tus recursos han sobrepasado, digamos que la emergencia ha sobrepasado tus capacidades. Gracias, es un tema de vital importancia en nuestro territorio, es muy difícil por su geografía, por ello el riesgo siempre está latente. Así es, Olga. Por aquí, María Elena Laura, ¿nos podrías por favor compartir el link para compartir el video? Gracias por el tema del cual no somos perfectos, pero no podremos ser indiferentes más cuando todo alrededor depende de la vida y de las generaciones. Ojalá nos inculcaran desde niños y no cuando el desastre está encima de nosotros. Mil gracias, Laura. Así es, María Elena, tienes toda la razón. Por eso es tan importante que nosotros podamos replicar acciones como las hace Japón, como las hace Chile, como las hace México, donde la primera infancia cobra el gran sentido de enseñarles a cómo salir en la zona de evacuación, cómo evacuar en sus colegios, cómo saber una familia, cuál es el plan familiar de gestión del riesgo. ¿Qué pasa si nos quedamos todos sin internet, si nos quedamos todos sin señal de teléfono? ¿Cuál va a ser nuestro punto de encuentro? ¿Dónde nos vamos a encontrar? Son acciones que debemos preguntarnos para ir preparándonos. Bueno, muchísimas gracias a todos por estas felicitaciones. Compañero, por ahí te veo conectado. ¿Qué más faltaría de las preguntas o si seguimos respondiendo? Estamos ya, son las 7:41. Sí, buenas noches, Laura. Muy buenas noches a todos nuestros asistentes. Estamos bastante agradecidos con las palabras de aliento que le han dado a nuestra panelista Laura. Es excelente, la explicación fue muy buena y veo que todos quedaron súper emocionados con lo que nos estabas mencionando. Realmente consideramos que la presentación fue integral, abarcó muchos aspectos desde la parte de la experiencia que has tenido en tu recorrido y también pues la parte normativa, que es bastante importante que le recordemos a nuestros funcionarios. Nuevamente, pues ya como para finalizar la sesión, muchas gracias Laura por ir de pronto respondiendo los mensajes de nuestro chat del seminario web. No sé si de casualidad has visto en la parte del chat de preguntas y respuestas, hemos tenido algunas preguntas que no sé si has logrado responder. Em, Sí, pues como estas se presentan de veces como de en una ventana emergente, seguramente no las hemos podido visualizar de forma correcta. Entonces vamos a leer las últimas preguntas ya para ir finalizando la sesión. Nuevamente agradecemos a todos los asistentes por quedarse hasta el final y por los agradecimientos que han tenido con nuestra panelista Laura. Entonces acá nuestro asistente anónimo nos menciona que ¿por qué los miembros del Comité del Riesgo y Desastres son contratistas cuando gestión del riesgo debería tener personal 24/7, ya que los contratistas no están obligados a permanecer todo el día? Bueno, eso es una pregunta muy importante y estoy totalmente de acuerdo con quien lo plantea. Uno, porque una de las cosas más importantes es entender de que no debemos dejar los procesos de la gestión del riesgo de desastres en personas que no conocen en realidad el territorio. Algunos contratistas de la gestión del riesgo han estado por años en estos espacios, pero no tienen una formalización de su trabajo o una muy buena remuneración
porque sabemos que quien trabaja o está en la coordinación de riesgos de un municipio tiene una responsabilidad muy grande, sobre todo en saber que el riesgo no duerme y no se va de vacaciones. Entonces, aquí la recomendación a todos los alcaldes o equipos de alcaldes que nos estén escuchando es revisar muy bien que los contratos que estén alineados a los que estén trabajando en gestión de riesgo de desastres vaya de la mano con su trabajo porque sabemos que son personas que se van a necesitar fines de semana, a medianoche, entre otros. Muchas gracias, Laura. También por acá nuestra compañera Milena Jaime, no sé si esta ya la hayas leído, menciona que qué pasa si ante un riesgo los comités no se ponen de acuerdo con la acción a ejecutar. ¿Cómo? ¿Qué pasa si ante un riesgo los comités no se ponen de acuerdo con la acción a ejecutar? Nos lo pregunta nuestra compañera Milena Jaime. Ok, bueno, Milena, primero entender que el comité está debajo del consejo. Los comités probablemente tienen acciones más desde una asesoría o consultoría ante el consejo, pero no son los determinantes. Si tú me preguntas qué pasa si los consejos no se ponen de acuerdo, el consejo, porque no se ponga de acuerdo es porque en los miembros voten y no se consigan los votos en general, ¿cierto? Pero aquí la responsabilidad la tiene el que preside y el que preside es el alcalde. Habrán decisiones que el alcalde tendrá que tomar en función a su equipo de trabajo y a quien sea su coordinador o sea, voy a poner, por ejemplo, expertos técnicos, como decir un ingeniero, como decir un geólogo, entre otros. No siempre vamos a tener que tomar todas las acciones de forma deliberativa. Hay acciones que son de vida y de defensa de la vida que no vamos a necesitar llevarlo. Si ves que desde el municipio no se toman decisiones, llévenlo a lo departamental. Si el municipio no toma decisiones, el departamento debe asumirlo. Ahí, ahora sí. Muchas gracias, Laura. Ya por último y para finalizar, hay un comentario de parte de nuestro compañero Javier Rodríguez que menciona que la responsabilidad social de las empresas ubicadas en zonas vulnerables debe ser una obligación del representante legal de la empresa. Muy importante que el Estado vigile el cumplimiento de esta norma y sancione si no tienen el plan de prevención del riesgo. Muy cierto, Javier. Yo creo que eso también hace parte de lo que ya no es el plan de prevención, recuerda, es el plan de gestión del riesgo de desastres de la 2157, donde la empresa tiene que asumir todas estas responsabilidades como grandes generadores de riesgo. Siempre en un municipio, pregúntense, ¿quién es o cuáles son los escenarios que más generan riesgos? ¿Los comerciantes? Las industrias, la agroindustria, el transporte, dónde está el riesgo y a partir de allí podemos gestionarlo de mejor manera. Muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias nuevamente a todos nuestros asistentes. Les recordamos ahí por el chat de nuestro seminario web. Los invitamos a participar de nuestro chat de la Escuela de Gobernantes. Ahí vamos subiendo las charlas que vamos haciendo todas las semanas y la información referente a los distintos cursos y programas que estamos sacando nosotros como Colombia Líder. Asimismo, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Por acá nuestra compañera Laura estaba publicando sus credenciales para que por favor a ella también la sigan. Es bastante bueno que tengamos el contacto, sobre todo alguien como Laura, que nos puede asesorar de pronto en gestión de riesgo. Y pues muchas gracias por su estadía hasta este momento. Eh, Hay una última pregunta de nuestra compañera Blady González y ya con esto pues vamos a cerrar. También nos solicitan, Laura, si puedes compartir otra vez de nuevo tus credenciales para que Claro. las puedan anotar. Ya para terminar, Blady González nos pregunta, buenas noches, acerca de la tasa bomberil, ¿en qué cuerpo de bomberos, en cuerpo de bomberos es autónomo de sus gastos? Eh, no logramos entender muy bien, compañera Lady, pero creo que la pregunta va dirigida es a la relación entre la tasa bomberil y el cuerpo de bomberos.
Dice, buenas noches, acerca de la sobretasa bomberil, el cuerpo de bomberos es autónomo de sus gastos. Ok, es muy importante que tengan presente que la ley 1575, que es la ley que va acompañada de la 1523, que es la del Sistema General de Bomberos, habla acerca de los tres tipos de bomberos que hay en Colombia: aeronáuticos, voluntarios y oficiales. Lo más importante primero es que definas en tu municipio qué tipo de bomberos tienes, si bombero voluntario o bomberos oficiales. En Colombia hay muy pocos bomberos oficiales, la gran mayoría de bomberos son, creo que 800 algo, son los cuerpos de bomberos voluntarios de Colombia. Entonces, primero, ver qué tipo de bombero tienes y ver si tienes o no sobretasa bomberil. La sobretasa bomberil está dada en la 1575 y a través de acuerdos municipales con el Consejo Municipal se pueden llegar a conciliar cuál es el porcentaje. Mi recomendación, no se tomen todo el recurso del predial, porque los que viven en la casa no son los grandes generadores de incendios, por ejemplo, pero sí tengan en cuenta que industria y comercio son generadores de riesgos y con ello, cuando miren porcentajes, pues miren bien quién genera el riesgo para que no todo lo tengan que cargar al predial. Puede ser un 1%, un 2%, dependiendo al recurso que eso consideren en cada uno de sus municipios. Muchas gracias, Laura. Una última petición. Ahora sí, nuestra compañera Gloria Patricia, creo que se nos pasó responderle la pregunta. ¿Cuáles son las responsabilidades del Estado cuando hay un desastre en un lugar residencial aprobado por el gobierno en su construcción? ¿Me repites? Claro ¿Cuál? que sí. ¿Cuáles son las responsabilidades del Estado cuando hay un desastre en un lugar residencial aprobado por el gobierno en su construcción? Ok, bueno, si no estamos hablando de, si estamos hablando de vivienda bis, pues tendríamos que mirar quién constituye como tal el dueño de ese predio. Pero si estamos hablando de algo privado, a pesar de que tengan todas las aprobaciones, digamos, frente a planeación y demás, los generadores del riesgo pueden ser las constructoras. Recuerden, por ejemplo, que en Medellín tenemos casos de un grupo de una constructora que de una muy mala praxis en la ingeniería, pues generó escenarios de riesgo en edificios grandes y de ahí tenemos el caso Space y entre otros, ¿no? Entonces, si lo generador del riesgo es privado, lo asume el privado. Pero si quien construyó las viviendas es el Estado, entonces el Estado tiene que asumir lo que construyó mal o lo que esté dentro de ese predio. Hay que mirar muy bien la naturaleza del predio. Muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias por tu tiempo, por enseñarnos tanto sobre gestión de riesgo. Asimismo, agradecemos a nuestros aliados, la Conrata de Nauer, Seguros Bolívar, Constructora Bolívar, la Fundación Saldarriaga Concha y la Fundación Bolívar de Vivienda por hacer posible este espacio. Esperamos que tengan una excelente noche y recuerden que pueden visitar nuestro enlace en YouTube para repetir esta sesión por si se les quedó alguna duda o si pues desean repetir o tener más información sobre esta sesión. Muchas gracias, Laura, y que tengan una feliz noche. Hasta luego. Compañero, un abrazo grande, igualmente para todos. Quedo a su disposición en seguir conectados a través de Colombia Líder y a todo el equipo de Colombia junto con su directora de Colombia Líder en este espacio tan maravilloso. Buenas noches, chao a todos. Chao, Muchas chao. gracias. Hasta luego. Chao, chao.